Eskerrik asko, Agustín. Eguerdi on, buenos días a todos. Es, como siempre, un placer poder acompañarles en la clausura de estas jornadas y especialmente unas jornadas en las que ha participado José Ignacio y Javier. Yo creo que simplemente con eso ya han sido unas magníficas jornadas, estoy absolutamente seguro. Agradezco al decano y especialmente, como te decía Agustín, tu confianza en mí para clausurar hoy y una vez más, diría yo, este encuentro. El 13 de octubre pasado tuve también la oportunidad de cerrar las 7ª jornadas financieras de Deusto Business School. En aquel momento aún no lo sabíamos, pero la economía vasca había crecido un 15,5% en el tercer trimestre recién terminado, 5,5 puntos porcentuales más que nuestras previsiones, en comparación con el segundo trimestre, que fue sin duda el que más sufrió las consecuencias económicas de las medidas del confinamiento. Sin embargo, lo que no sabíamos aquel día tampoco es que el cuarto trimestre que acabamos de iniciar tan solo crecería un 0,5% con respecto al tercer trimestre, 3 décimas menos que nuestra previsión, en gran medida debido a las nuevas olas de contagios que frenaron la recuperación económica. Un dato, no obstante, que podríamos llegar a calificar de positivo a la vista de la evolución de la economía de la zona euro, que ese mismo trimestre experimentó una caída del 0,7, lo que, unido a la contracción adicional entre enero y marzo de este año del 0,6, devolvía a la zona euro a la recesión, como consecuencia del impacto de las medidas para frenar los rebotes de la pandemia. Será, en cualquier caso, una breve recesión, dado que se espera que el segundo trimestre de este año experimente un crecimiento positivo, que será bastante elevado, sobre todo en términos interanuales. Nos adentramos, por lo tanto, en la senda de la recuperación económica con un trimestre de retraso, lo que exigía en aquel momento una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para el año 2021, que pasaron del 8,9% anunciado en el cierre de aquellas jornadas al 6,7% que está en vigor, junto con un crecimiento previsto del 5,7% para el año 2022, recuperando así para finales del 22 los niveles de PIB previos a la pandemia. La reciente evolución de las previsiones de la Comisión Europea para la eurozona vuelven a cambiar el sentido de la evolución de las mismas y muestran una mejora respecto al pronóstico de hace 3 meses. Así, la previsión de crecimiento del PIB en la zona euro en 2021 aumentó al 4,3% desde el 3,8% anterior, mientras que para el próximo año 22 también se produce una mejora desde el 3,8% previsto en febrero de este año al actual 4,4%. Para el caso de España, dichas previsiones de la Comisión Europea apuntan a un alza del 5,9% a lo largo del presente ejercicio y del 6,8% el año que viene, las mayores cifras del conjunto de la Unión Europea. Confiemos en que nuestra próxima revisión también apunte en la misma dirección. Y es que el esquema que estamos viendo en Euskadi es similar al de las economías europeas. Un primer trimestre todavía en negativo en tasas interanuales, pero no intertrimestrales, pero un inicio del segundo trimestre con grandes avances, en parte por la comparación con el momento más duro de la pandemia. Pero la vacunación sigue adelante y ya tenemos algo más del 40% de la población de más de 16 años con al menos una dosis. Viendo lo que ha pasado en países como el Reino Unido, mi impresión es que a partir del 50% de vacunación los contagios bajarán con fuerza. De hecho, ya están bajando. Confiemos en que la rápida desescalada no interrumpa esta tendencia. Sobre el mercado de trabajo vemos que se empieza a crear empleo y, además, la gente sigue saliendo de los ERTE. Los datos de afiliación necesitan una aclaración, dado que al aumento interanual del 0,9% hay que añadirle la cantidad de gente que ha salido del ERTE y ha vuelto a su empresa. Y es que el número de personas en ERTE sigue disminuyendo y en abril eran poco más de 25.000 las personas que estaban en esa situación, cuando un año atrás esa cifra se cuadruplicaba. Así, el pasado mes de abril había un 10% más de personas trabajando que hace un año, y esta es una mejora, en mi opinión, muy importante. De igual manera, el descenso del paro es notable en las cifras oficiales y excepcional si tenemos en cuenta a las personas que han salido, como les decía, de los ERTE.
Parece, por tanto, que la senda de la recuperación es ya irreversible, aunque habrá que esperar a finales del 22 para compensar la caída del 9,5% del PIB en el año 2020. A ello contribuirá que en esta ocasión, a diferencia de lo sucedido el año 2009, cuando la caída del PIB fue del 4,1%, la respuesta de la política económica ha sido contundente para aliviar los efectos económicos en el corto plazo y evitar que esos efectos se conviertan en persistentes y afecten al crecimiento a medio y largo plazo. Frente a las políticas de austeridad implantadas para salir de la recesión en 2008, la Comisión Europea decidió impulsar una política fiscal expansiva coordinada del conjunto de los países de la Unión para contrarrestar la contundente caída de la demanda agregada. En primer lugar, apoyando con la política monetaria en manos del Banco Central la actuación fiscal de los países. En segundo lugar, mediante la puesta en marcha de un instrumento excepcional de recuperación reconocido o conocido como Next Generation EU, por un importe de 750.000 millones de euros, 390.000 en subvenciones y 360.000 millones en préstamos, financiados mediante la emisión de deuda comunitaria. Todo esto viene acompañado por la aplicación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite una desviación temporal de los requisitos normales a cumplir por los Estados miembros en materia presupuestaria y que posibilita la adopción de medidas de estímulo discrecional por parte de los países. Tras la luz verde de las instituciones europeas, España dejó en suspenso la aplicación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública para 2020 y 2021, al que estaban sometidas el conjunto de las administraciones públicas del Estado. Parece ser que el año que viene va a continuar esta suspensión, lo cual entendemos que es, desde luego, como Gobierno vasco, una cosa realmente positiva. En este contexto se sitúa el acuerdo alcanzado entre la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Estado en la Comisión Mixta de Concierto en septiembre del año 2020. Allí se estableció un déficit o tasa de referencia para el año 2021 del 2,6% para el año 2020 y 2,2% para el año 2021, mientras que la capacidad de endeudamiento del Gobierno vasco sería del 16,3% del PIB en 2020 y del 16,9% en 2021. Esto nos ha permitido elaborar unos presupuestos generales de Euskadi para el 2021 expansivos y contracíclicos por un importe de 12.442 millones de euros, con un presupuesto operativo, es decir, el disponible para el gasto en políticas públicas aislando activos financieros, con 770 millones de euros adicionales al proyecto presentado en 2020, es decir, un 7,1% más que el año pasado. La inversión pública, sin contar la I ferroviaria y la variante sur, será superior a los 955 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,4%, mientras que la inversión en I+D rondará una cifra cercana a los 536 millones, lo que supone un aumento del 9,7%. Esto contrasta con la consolidación fiscal tras la gran recesión, que se llevó a cabo fundamentalmente por medio de una contención de las inversiones que experimentaron un ajuste considerable desde el año 2009, reduciéndose a la mitad y estabilizándose en el 1,1% del PIB. El presupuesto del Gobierno vasco supone, por lo tanto, un esfuerzo económico endógeno muy trascendente que esperemos venga acompañado de un esfuerzo exógeno a través de los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia. Todo ello proporciona una oportunidad extraordinaria para impulsar una profunda transformación, retomar la senda de progreso y rellenar el gap de inversión que arrastra el país desde la recesión de 2008 y que compromete la productividad y el potencial de crecimiento de nuestra economía. La iniciativa Next Generation EU es una oportunidad para abordar esa cuestión y esa apuesta por la inversión pública y por la inversión público-privada y también por la privada, como motor de desarrollo sostenido y sostenible. Una apuesta que no se ha de traducir exclusivamente en términos de volumen de inversión, sino que debe acarrear nuevas formas de organización que permitan abordar la complejidad de las misiones que subyacen tras las transformaciones energético-ecológicas y digitales que la Unión Europea pretende afrontar mediante Next Generation EU. Es precisamente este carácter transformador
el que debe de priorizarse, a nuestro entender, a la hora de formular las apuestas para el buen uso de los fondos. La apuesta por la transformación y también la resiliencia orientará la recuperación con un mayor efecto multiplicador y, lo que es más importante, con una mirada puesta en el futuro y no en la inmediatez. En este sentido, existe un trade-off entre recuperación y transformación, y el orden de los factores sí altera el producto, en el sentido de que la recuperación no conducirá necesariamente hacia la transformación, mientras que la transformación y la resiliencia sí llevarán implícita la recuperación. Quizá no lo haga con la velocidad con la que lo haría si se primara la recuperación, pero a cambio se ganará en intensidad y en sostenibilidad. La tentación por ver una recuperación vigorosa del Producto Interior Bruto tras su desplome como consecuencia de la pandemia puede hipotecar el uso de los fondos y su relevancia como palanca de transformación. Esta es la tesis sobre la que pivota el planteamiento renovado de Euskadi Next. Y si la apuesta es la transformación, el mecanismo de recuperación y resiliencia no debe centrarse únicamente en mitigar las debilidades de nuestro modelo económico, sino que debe impulsar sus fortalezas, pues éstas actuarán como catalizadoras de la transformación. Fortalezas que las tenemos y que además representan activos clave para afrontar los retos de la transición energético-ecológica y la digitalización que la Unión Europea ha planteado como ejes vertebradores de las iniciativas Next Generation EU. Las áreas de especialización inteligentes recogidas en la estrategia RIS3 de Euskadi, como la energía o la fabricación avanzada y la industria 4.0, así lo atestiguan. Con ese espíritu se elaboró el programa Euskadi Next, cuya actualización, aprobada precisamente la semana pasada en el Consejo de Gobierno, ha permitido ahondar para reforzar la activación de las fortalezas de Euskadi al servicio de la recuperación, la transformación y la resiliencia, construyendo un proyecto de país desde la diversidad, la especificidad y la especialización de cada territorio. Para eso es necesario un verdadero modelo de gobernanza por proyectos multinivel, que dé cabida a proyectos transformadores, interinstitucionales, plurianuales, de colaboración público-privada, con el propósito no solo de recuperar nuestra economía, sino, sobre todo, para transformarla y hacerla más resiliente, un reto complejo que afrontamos con responsabilidad y con ilusión. Y es que se da la circunstancia de que las comunidades autónomas disponen, desde el marco financiero plurianual de la Comisión Europea del año 2014-2020, de estrategias de especialización inteligente que la propia Comisión impulsó en el marco de la política de cohesión y del uso de los fondos estructurales. Las RIS3 se convirtieron, de hecho, en condicionalidades habilitantes para la obtención de los fondos estructurales y, al formar parte de la política regional de la Unión Europea, se desplegaron a nivel de regiones, no de Estados. Euskadi adoptó rápidamente dicha estrategia, conducida principalmente a través del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 y recientemente renovado con el PCTI del año 2030. La consideración de esta realidad diferente en cada comunidad autónoma hubiese permitido, y permite aún, esperemos, diseñar mejor los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sus respectivas líneas de inversión. En lugar de aplicar planteamientos estándar para el conjunto del Estado, que quedan cortos para algunas regiones y grandes para otras, es deseable tener en consideración estas estrategias de especialización inteligente. Las instituciones vascas hemos planteado en el programa Euskadi Next el desarrollo de proyectos estratégicos para la recuperación, transformación económica, los PERTE de ámbito regional, que, al igual que los PERTE estatales, se inspiran también en los IPCI. Estos PERTE regionales cumplen con los requisitos de un PERTE estatal en cuanto a su carácter estratégico, transformador, competitividad global, nichos de mercado, con liderazgos mundiales, desarrollo tecnológico de vanguardia, capacidad de tracción del tejido productivo, etc. La diferencia entre ambos estriba en que las misiones de los primeros responden a estrategias estatales, mientras que las misiones de los segundos se circunscriben a estrategias de especialización inteligente de las comunidades autónomas. La iniciativa Next Generation EU está pensada precisamente para sentar las bases de la prosperidad y el progreso de las próximas generaciones
a las que tenemos la responsabilidad de dejar un mundo mejor. Ya que les dejamos el pasivo de la deuda, dejémosle al menos el activo con el que devolverla. Una mera recuperación en términos de crecimiento del PIB no garantiza esa transformación necesaria y, por lo tanto, tampoco garantiza que incrementemos el PIB potencial con el que generar la riqueza futura y con la que devolver la deuda contraída. Para ello tenemos que elevar la mirada e invertir para mejorar nuestro PIB potencial, no para recuperar el PIB previo a la pandemia. Nuestro planteamiento al Gobierno del Estado en este sentido es un planteamiento constructivo, porque somos conscientes de que una buena herramienta para todas las comunidades autónomas, como pueden ser los PERTE regionales, será de gran utilidad para que todos podamos dar cumplimiento a los hitos y objetivos incluidos en el plan presentado a Bruselas y de esta forma conseguir absorber la mayor cantidad de recursos europeos y los más importantes, que es invertirlos en futuro. Eskerrik asko.